Buen día, bienvenidos a este simposio sobre el protocolo ICOP, la experiencia transnacional en México, llevando las ideas a la práctica. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a 4 profesionales dedicados a la parte de envejecimiento saludable y que han estado trabajando con el protocolo ICOP en las Américas. El primer ponente va a ser el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, seguido del doctor Humberto Medina, posteriormente Viviana García y para finalizar Patricia Mosch. Nuestros ponentes a lo largo de estos minutos estarán compartiendo experiencias prácticas llevadas a cabo y el futuro que se vislumbra en la región en el protocolo ICOP. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a iniciar. La primera presentación estará a cargo de Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría en México. Él nos va a hablar sobre la introducción y el desarrollo de un programa ICOP en la formación y certificación de competencias profesionales en México. Doctor Gutiérrez, sea usted bienvenido. Adelante, por favor. Hi, everybody. It is a pleasure to be here with you today. We will be dealing with the issue of the development of the ICOP training program in the Latin American region that has been led by our collaborating center at the National Institute of Geriatric Medicine in Mexico. The global target of this intervention is to reduce the number of older adults who are care dependent. And we are aiming to reduce by 15 million by 2025. So the impact should be very significant. During the next few minutes, I will address the next key points: why we need to adapt our health systems to older people, how can we address disease yet, but more than that, the person as a whole, and how community services and primary care providers can identify losses of intrinsic capacity with this aim. We know today that this approach can delay the onset of dependence, representing a benefit for virtually all older people at some point in life. Integrated care for older people is useful because older people are frequently faced with fragmented services, which are situated too far from where they live. They face as well ageist attitudes and lack of interventions to optimize intrinsic capacity and functional ability. We are looking to help older adults maximize their intrinsic capacity and functional ability in the community. How does integrated care work? Well, we aim to provide geriatric communities close where people live, to establish comprehensive assessments and care plan sharing as a routine, training all professionals to work together to maintain intrinsic capacity and functional ability, and engaging communities and supporting family caregivers at the same time. We are aiming to people with declining intrinsic capacity, and preferably those at risk of this decline just before they go into the slippery slope that is frequently difficult to reverse. We have developed within the clinical consortium together within IAGG and WHO several steps for creating integrated services for older people. In the first place, we have to know who they are at the community level. Then, what is the capacity of the already existing services to respond to the care needs? Then, at the level of the systems, what is the capacity of these systems, health services, to support integrated services? And then go into the draft of an implementation plan. And it has to be done keeping in mind this implementation framework that has to be developed at the micro, meso, and macro levels simultaneously. And that is why we are working in this direction here in Mexico today, following the evidence-based recommendations
to stop, slow, or reverse declines in intrinsic capacity. Here, we recognize the need for the development of this integrated services approach, and we know that it will allow us to move forward into the development of a long-term care strategy as well, while we improve the performance of the primary care services. This initiative has been led by our office at the WHO Collaborating Center in Integrated Care for Healthy Aging. We want to share with you what are the actions to implement ICOP in our country, what are the challenges we are facing to improve its performance, and which plans do we have to monitor and evaluate progress of the implementations. In the first place, taking advantage of the already existing Mexican Health and Aging study, we looked into it with the ICOP screening instrument to see how often people in our context need help. And as you can see, there is a large amount of people, more than half, particularly among those over 80 years of age, that would need immediate attention. So in 2016, we began thinking about how could we approach this issue, and under the lead of Dr. Arturo Avila, who has introduced this symposium, we developed a strategic plan based on the World Report on Aging and Health and aiming to prepare the field to the introduction of the ICOP initiative. And ever since, we have been working with this aim in mind. We have developed the necessary structure, strategy, and alliances at the local level, and we are now expanding this network to all the states and regions of Mexico, together with the work that we develop with other countries in the region. We are already implementing this approach. We will hear about this implementation in our social security in the next presentation. And the aims are the same that were originally developed for the ICOP approach. Fortunately, within our institute, we already had a continued learning program. We have several current training programs, among them a specific training program on evidence-based community level interventions with the ICOP approach. This is possible to be followed also by distant learning resources which are available and which have enabled us to keep working throughout the pandemic. The online course, Integrated Care for Healthy Aging, based on the ICOP initiative, is a guidance for person-centered assessment and pathways in primary care. It was aimed in the first place to personnel of the Mexican Institute of Social Security, and the first edition came in November 2020. We are 1.5 years on now, and you will see the progress that we have made since that initiative. Taking advantage of that first initiative, we introduced the strategy, and we performed a survey in Mexico City Health Services and in the Social Security at the national level, trying to have a glance of the acceptability of this initiative. And as you can see, at the health professionals level, the response was extraordinarily positive. In the services level, it was good, not as good as the health professionals level, but indeed significant as well, with overall scores that sustain the possibility of moving towards the implementation. These are the results of the measurement of acceptability, appropriateness, and feasibility of ICOP at the national level in Mexico. In green, those who are for; in red, those who are against. During the years, the last 7 years, we have been working
in parallel, developing a certification process, creating the standards of labor competencies related to the ICOPE interventions for the care of for the integrated care of older adults. Risk factors for disability, as the performance of the assessment of functional capacity, deploying individual multi-component programs of physical activity, nutrition orientation, and cognitive stimulation, and very important, interventions to support informal caregivers in order to provide basic person-centered support for the older dependent individual. This training program has allowed us now to reach more than 3,000 participants in the region. And this is an 80 hours blended training program with synchronous sessions and access to a virtual classroom. This is a methodology that enables us to reach a larger populations, and we keep moving forward now together with the Center for Disease Prevention in Mexico in order to train all the primary care providers at the national level in our country. And as we have developed this platform, and as we have now the confidence that it is solid and that the results of the training are positive, we will continue to share these capabilities with our Latin American friends in other countries in the region in order to help them, to enable them to move forward with this initiative. And all this, as you know, is part as well of a very well-known initiative, the Decade of Healthy Aging, that began 2 years ago and is a sustained effort looking forward to prepare our health services for taking better care of our aging populations. You can reach us at the National Institute of Geriatric Medicine, in our website, through Twitter as well, whenever you want. Thank you so much for your attention. Doctor Gutiérrez, le agradecemos su participación y lo esperamos al final para las preguntas sugerentes del tema. Gracias. Nuestro siguiente ponente será el doctor Medina, quien nos hablará sobre la implementación del marco ICOP en la seguridad social en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Humberto Medina es el responsable del programa Geriatría IMSS en el Instituto Mexicano del Seguro Social en México. Doctor Medina, bienvenido, por favor. Iniciamos. Hola, muchas gracias, Arturo. Bien, vamos a hablar sobre la implementación de la estrategia ICOP en el Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de este simposio. Tenemos que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la estrategia Geriatría IMSS nació hace alrededor de 10 años y tenemos 4 grandes líneas estratégicas. La primera, que es el fortalecimiento PREVENIMSS en el primer nivel de atención. La segunda, que es la implementación del fortalecimiento de la atención geriátrica en las unidades del segundo y del tercer nivel de atención. La tercera, la formación y capacitación de residentes y de enfermeros especialistas en geriatría. Y la cuarta, el desarrollo de la investigación clínica en envejecimiento. Todo esto es para tener un modelo de atención integral, preventivo e interdisciplinario geriátrico. En este sentido, vamos a enfocarnos en el primer nivel de atención, donde la estrategia ICOP va, donde nuestro objetivo primario es fortalecer el envejecimiento saludable con acciones preventivas integradas de las diferentes áreas. Tenemos el área de nutrición y trabajo social, donde ellos tienen una estrategia conocida como envejecimiento activo. Realizan encuentros educativos, campamentos con adultos mayores, donde se les enseñan diferentes actividades, promueven la actividad física. Por parte del personal de enfermería especialista en medicina de familia, en las unidades de medicina familiar, tenemos que ellas detectan enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, como hepatitis C, entre otras. También llevan el programa de la vacunación, hacen una evaluación nutricional general y promueven también la actividad física a través de ejercicios y actividad de
general de ellos. En la atención clínica, en el primer nivel de atención por la enfermera especialista en geriatría, esta es una estrategia que surge con el programa Geriatrims. El personal de enfermería en el primer nivel de atención con esta especialidad, pues realiza una detección oportuna para el diagnóstico de las principales enfermedades y padecimientos que se presentan en la persona mayor. En este sentido, hablamos del ICOP y ahorita vamos a ampliar más esto. Realizan también la prevención de otras enfermedades y continúan lo que ya la enfermera de Prevenims realiza. También hace el tratamiento y la rehabilitación y la capacitación y entrenamiento del cuidador. El médico familiar, el primer nivel de atención, bueno, tiene la atención de la enfermedad, la prevención de la enfermedad, prescribe los medicamentos y refiere oportunamente al siguiente nivel de atención. En este sentido, todo esto integrado, pues surge, o de dónde surge la estrategia ICOP en seguridad social en el IMSS, bueno, es la necesidad de desarrollar un enfoque integrado entre el personal de salud con el objetivo de prevenir la disminución de la capacidad intrínseca en la persona mayor. Promover la atención centrada en la persona que fortalezca esta capacidad física y mental y, por supuesto, de esta transición demográfica y epidemiológica que estamos teniendo en nuestro país y seguramente en el resto de Latinoamérica y todo el mundo, donde nosotros, en seguridad social, no hablo del país, sino en seguridad social, en 1970 nuestra población que atendíamos era el 5.6%. Actualmente y en los siguientes 3 años tendremos el 25.5% de la población que atenderemos será adulto mayor. Y esto es por el tipo de seguridad social que el trabajador puede integrar a los adultos mayores, es decir, sus padres, para que puedan tener también la seguridad social y esto hace que tengamos un poco más que nuestra población general. Nuestra situación actual, bueno, en nuestro país tenemos alrededor de 15 millones de adultos mayores de 60 años, 12%. De estos, los que están afiliados al IMSS mayores de 60 años, tenemos 9.6 millones, alrededor del 63.5% de nuestra población son adultos mayores. La Ciudad de México, Veracruz, estados como Yucatán y Guerrero, atendemos entre el 20 y el 25% de las poblaciones de adultos mayores son mayores de 65 años. Contamos con 335 geriatras en el país y con 170 enfermeras especialistas en geriatría que nos ayudan a fortalecer esto. ¿Cuál es el objetivo de la implementación de la estrategia ICOP en el IMSS? Principalmente contribuir a optimizar la capacidad funcional y lograr un envejecimiento saludable, incrementar la esperanza libre de dependencia e integrar las acciones del personal de salud en torno a la persona mayor en el primer nivel de atención para poder mantener su capacidad funcional y la capacidad intrínseca lo más, prolongar esta capacidad funcional el mayor tiempo posible. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, tuvimos reuniones de planeación, de organización e implementación. Sabrán que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues, es una estructura muy grande, muy amplia, que cuenta con atención en primer nivel, alrededor de 254 hospitales, alrededor de 30 unidades médicas de alta especialidad en todo nuestro estado. Y bueno, inicialmente realizamos la gestión, la planeación y la logística de esto. Se entrenó a las enfermeras especialistas en geriatría, esta nueva categoría que contamos con ellas a partir de 5 años en el ICOP a través de los cursos que ya comentó el doctor Luis Miguel Gutiérrez en colaboración con el INGER. Y bueno, la implementación del piloto en la Ciudad de México lo vamos a llevar a cabo y después la integración interinstitucional de estos documentos que se les van a mostrar para ver cómo podemos integrar todas las instituciones de nuestro país. Nuestro piloto se va a llevar a cabo en 5 unidades de medicina familiar. Cada una de ellas cuenta con una gran cantidad de adultos mayores, alrededor de 26,000 y la más grande tenemos 44,000 adultos mayores. El reto no es menor, pero es importante realizarlo. Lo que no hemos realizado o estamos por realizar es la fase de expansión a los siguientes estados de la República, sobre todo aquellos que están con un envejecimiento más acelerado. Posterior a ellos, será el escalamiento nacional y posteriormente compartiremos los resultados con el resto de las instituciones y, si nos lo permiten, con el resto de los países de Latinoamérica de esta ventaja de implementación del ICOP en la institución. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, el entrenamiento para el personal de enfermería, quienes en nuestro caso van a llevar la estrategia ICOP y van a ser las integradoras, fue a través del curso ICOP que otorga el INGER. En este capacitamos alrededor de 240 enfermeras de los 3 niveles de atención y alrededor de 70 enfermeras especialistas en el primer nivel de atención, que es donde se va a implementar esta estrategia.
La estrategia, ya la presentó el doctor Luis Miguel, es buscar en los pacientes de 65 años una aplicación y buscar las condiciones prioritarias que se asocien a la disminución de la capacidad intrínseca, como es el deterioro cognitivo, la pérdida de la movilidad, la nutrición deficiente, la pérdida de la visión y la audición, síntomas depresivos y ver cómo está ese apoyo social o de asistencia. Y bueno, después de eso, de hacer un tamizaje y una detección, se realizarán intervenciones que promuevan el envejecimiento saludable en conjunto con el equipo de salud de primer nivel de atención que incluye nutrición, trabajo social, médicos familiares y posteriormente también realizaremos intervenciones pero para prevenir o retrasar lo que ya se cuenta o que pueda deteriorar la capacidad intrínseca de estas personas mayores. En el proceso de implementación, que más adelante les voy a presentar en un algoritmo, lo primero que se realiza, el paciente ingresa a través de una evaluación y seguimiento de los adultos mayores de la unidad de medicina familiar. Es decir, el adulto mayor que llegue, ya sea por el módulo de enfermería que conocemos como Prevenims o por parte del médico familiar, ellos detectarán algún evidencia o simplemente por ser adulto mayor lo derivará a la evaluación o a un screening o tamizaje por la enfermera especialista en geriatría. Ella, si detecta, de acuerdo al tamizaje de la estrategia ICOP, le dará seguimiento, realizará una detección más profunda y posteriormente realizará intervenciones. En caso de que algunas no sean de su competencia o superen la gravedad del problema, será referido con el médico familiar a nutrición, a trabajo social o a los grupos de apoyo social o los centros de seguridad social para poder complementar este tratamiento. A su vez, nos ligamos con los centros de atención social a la salud para poder proveer cursos, grupos de apoyo, entre otras cosas. Y por último, ya el médico familiar referirá al siguiente nivel de atención, al segundo nivel de atención, para una atención oportuna en el área de hospital, por ejemplo, si se detecta alguna de las enfermedades de manera más pronto y oportuno. Actualmente y seguramente en todos los países, pues tenemos una gran problemática de que están sobresaturados los primeros niveles. Esto nos podrá ayudar al médico familiar a detectar de manera oportuna. Y aquí pueden ver cómo en este flujograma tenemos la unidad de atención primaria, donde la enfermera o el médico realizan una evaluación general al médico y si detectan que tiene algún problema en la capacidad, lo mando a la enfermera especialista de medicina de geriatría, y entonces realiza un tamizaje positivo. Si este es positivo, se deriva a realizar intervenciones por la enfermera especialista en geriatría y ella a su vez, ya sea con el médico familiar o con la nutrióloga o trabajadora social para cada una de ellas, incorporar. A su vez lo pueden derivar también a los centros de seguridad social. Es decir, la enfermera especialista en geriatría es el vínculo con el resto de del personal de salud. Este es el flujograma que tenemos y con el que contamos y que vamos a implementar. En este sentido, entonces, vamos a estandarizar la herramienta ICOP en todas las unidades de medicina familiar. Vamos a capacitar y entrenar a las enfermeras de primer nivel para que puedan realizar esta evaluación. Después de esto, se van a implementar inicialmente en la Ciudad de México para evaluar la factibilidad, el cumplimiento, los indicadores, ajustar estas pruebas de medición y posteriormente lo escalaremos a nivel nacional con el resultado de que vamos a incrementar la detección y la detección oportuna para mejorar la calidad de atención en las personas mayores. Tenemos ya diferentes, este es el manual, ustedes lo conocen, ICOP, estamos desarrollando un manual de entrenamiento, estamos sistematizándolo en nuestra institución a través del plan geriátrico institucional para que sea de carácter obligatorio para el primer nivel de atención y pues tenemos ya las herramientas de tamizaje o de detección oportuna para poder llevarlas y tener una implementación a futuro. ¿Qué esperamos con esto? ¿Qué beneficios? Bueno, fomentar un envejecimiento saludable a través de optimizar las capacidades intrínseca y funcional, prevenir la dependencia a través de un diagnóstico y un abordaje oportuno, evaluar y abordar con un método integrado a la persona mayor, además de una evaluación y una pronta referencia al nutriólogo, al médico, al trabajador social. Esto es importante que sea oportuno. Además de que se realizará una atención integral en el primer nivel de atención donde estandarizaremos
La evaluación y seguimiento es simple y de bajo costo en nuestro análisis y también es muy factible de implementar y de aplicar. Muchas gracias, esperamos sus preguntas. Les agradezco mucho. Doctor Medina, le agradezco su participación y lo esperamos al final para las preguntas y respuestas. Gracias. Nuestra siguiente plática estará a cargo de Viviana García. Viviana García nos hablará sobre la implementación del ICOP en Chile. Viviana García es la directora de Gerópolis en la Universidad de Valparaíso. Viviana, seas bienvenida. Damos inicio a tu presentación. Gracias. Muchas gracias, doctora Ávila. Lo que voy a compartir ahora es la experiencia del pilotaje del ICOP en Chile. Esto en el contexto de la cooperación técnica para el desarrollo de un programa sociosanitario en el marco de la implementación de la política de envejecimiento positivo, activo y saludable 2012-2025, que lleva a cabo el Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. En este contexto somos tres las miembros del equipo coordinador: Romina Rioja del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Nanette González del Ministerio de Salud y Viviana García, que les habla del Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso. Chile cuenta con una política de envejecimiento positivo, activo y saludable, y como les comentaba, el año 2020, el 1 de octubre de 2020, se presentó un proyecto de ley en el Congreso que considera 4 ejes. Uno es el saludable, seguro, institucional y de participación. Y en el eje saludable se considera la implementación del modelo sociosanitario para la red integrada pública y privada, además de un sistema de cuidados sociosanitarios. Y es en estas acciones donde está contemplado el ICOP. Bueno, Chile es uno de los países que presenta un mayor porcentaje de envejecimiento de la población. Según los datos del censo del 2017, las personas mayores representan un 16,2% de la población total y se espera que para el 2050 sobrepase el 30% de la población. La esperanza de vida es de 80 años, 83 para las mujeres, y donde vemos también muy marcado el envejecimiento de la vejez, ¿cierto? Y con rostro de mujer además. El 22% de las personas mayores de 60 años en Chile presentan altos índices de pobreza multidimensional y alrededor del 85% de las personas mayores se encuentran inscritas o son beneficiarios del Fondo Nacional de Salud. Por otra parte, el 14% de la población presenta algún tipo de dependencia funcional de carácter leve, moderado o severo. Y por otro lado, quisiera aclarar también que Chile cuenta con un instrumento de pesquisa que está garantizado en el GES, en las garantías explícitas de salud, que se llama Examen Médico Preventivo del Adulto Mayor, y que cuenta además con un examen funcional que se realiza en la atención primaria de salud. El EFAM es un instrumento predictor de pérdida de funcionalidad y permite detectar en forma integral los factores de riesgo de la persona mayor que vive en la comunidad y es autovalente. Y se espera que el ICOP sea la primera herramienta antes de la evaluación médica preventiva. No podemos desconocer, así como ha ocurrido en otros lugares del mundo, el efecto de la pandemia, primero para la realización de la evaluación y seguimiento de las personas mayores, en este caso con el examen médico preventivo, pero también por otro lado, una preocupación importante tiene que ver con la disminución de la funcionalidad de las personas mayores que ha sido evidenciado en estos últimos 2 años asociados a la pandemia. Bueno, el piloto de ICOP se ha llevado a cabo en 2 etapas. Esta segunda etapa está asociada principalmente a conocer los alcances de la implementación del ICOP en las comunas que fueron seleccionadas para su pilotaje, contribuyendo así al desarrollo de un modelo sociosanitario de atención para las personas mayores. Y lo que busca específicamente esta etapa del piloto es conocer la experiencia y la aceptabilidad del instrumento y del modelo ICOP desde la percepción de las personas mayores y de los equipos que estaban involucrados, como también conocer los atributos del instrumento y del modelo ICOP desde la percepción de las personas mayores y de los equipos involucrados. Por último, también observar los efectos de la coordinación interinstitucional y reconocer elementos de este proceso de implementación que nos permitan su escalabilidad a nivel nacional, ¿ya? Este piloto se ha llevado a cabo en la región de Valparaíso, donde está instalado además el Centro Gerópolis de la universidad. Estuvo enfocado
en la población mayor de 65 años, que alcanza en la región a 298.000 personas, y de ellas 100 personas estuvieron identificadas para poder participar de este pilotaje. La coordinación se hizo con los servicios sociales y los servicios de salud, en programas de los centros de salud familiar, como también de los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familias, en un trabajo coordinado entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Ministerio de Salud y el Centro Gerópolis de la Universidad. ¿Cómo lo hicimos? Partimos el año pasado, en abril, mayo del 2021, con la capacitación de los equipos sociosanitarios, acción que fue llevada a cabo por el Instituto Nacional de Geriatría de México. Junto con eso también se realizó la sensibilización y la sociabilización con los equipos de salud en los diferentes niveles. Posterior a ello estuvimos trabajando en sesiones de trabajo, más visitas a terreno para armar los flujos de derivación que fueron consensuados entre los diferentes equipos profesionales y que tuvieron un valor agregado que es que fueran de carácter más local. ¿Ya? Además se establecieron así los protocolos de aplicación. Durante los meses de diciembre 2021, enero y febrero del 2022 estuvimos haciendo la aplicación de ICOP en los territorios de la región de Valparaíso, específicamente de uno de sus servicios de salud, y también realizamos encuestas de seguimiento a las personas mayores participantes. Posterior a su evaluación, a los 15 días eran encuestados para conocer su percepción en relación al ICOP. En el mes de marzo también realizamos encuestas a los equipos sociosanitarios para conocer su valoración en relación a esta estrategia, y nos encontramos ahora ya en la etapa final de esta parte del proyecto, que tiene que ver con el análisis de la percepción de los actores institucionales, de los actores, personas mayores, como también de los equipos sociosanitarios, y en la posterior elaboración del cierre de este proyecto. Este es el flujograma que tuvimos para la implementación del piloto. Organizamos material audiovisual para compartir con los equipos de salud y también instancias de capacitación, incluso en el uso de la aplicación. Estuvimos, como les decía, en los meses de diciembre a febrero en la aplicación propiamente tal de la herramienta ICOP, con las derivaciones respectivas, y finalmente entre febrero y marzo con el seguimiento tanto de las personas mayores como los personales sociosanitarios, ¿ya? ¿Cuáles son los principales resultados? Bueno, finalmente participaron 117 personas mayores de esta etapa del pilotaje. El Centro Gerópolis pudo realizar solo un seguimiento al 72% de los participantes, que equivalen a 84 personas mayores con un rango de edad entre 66 y 80 años, la gran mayoría, por supuesto, mujeres, y ellos provienen de las comunas del Quisco, de Valparaíso y de San Antonio principalmente. Dentro de los hallazgos, bueno, se identificó que las principales capacidades que requirieron evaluación son las capacidades auditivas, que creo que es algo que se repite en otras evaluaciones también, la capacidad psicológica y la capacidad motriz. ¿Y qué es lo que dijeron las personas mayores respecto a esta herramienta? Primero, esta herramienta de una calificación de 1 a 7 tuvo una alta valoración, más del 70% de las personas calificaron con nota máxima la herramienta, así también la claridad de la información entregada durante el proceso de aplicación, y a ellos les pareció que esta evaluación era de mucha utilidad. Por otra parte, con respecto a la conformidad o disconformidad respecto a las derivaciones que las realizaron, más del 90% de ellos estuvo bastante de acuerdo con las derivaciones que les fueron realizadas. Bueno, ¿cuáles son los facilitadores y los obstaculizadores de este proceso? Dentro de los facilitadores está la coordinación central y local. Coordinación central nos referimos a los equipos instalados en cada uno de los ministerios, y la local relacionada específicamente a los equipos ya de la región. Esta es la primera experiencia que tenemos de un trabajo interministerial entre equipos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
familias en relación a este ámbito y creemos que sienta las bases para el trabajo futuro. Por otro lado, dentro de los facilitadores también se reconoce el valor que tienen las universidades con su oferta programática para los flujogramas de derivaciones. Sabemos que muchas veces en el contexto público o más local no siempre tenemos alternativas para ofrecerle a las personas mayores en relación a sus necesidades y se reconoce entonces la oportunidad que se da con las universidades. Dentro de los obstaculizadores de este proceso está, por una parte, la exigencia de aprobación del Comité de Ética para el uso específicamente de la app, de la aplicación ICOP, y eso nos tardó muchísimo la iniciación de las evaluaciones. Sin embargo, pudimos cumplir con ese requisito y nos permitió finalmente poder evaluar a estas personas que yo les comentaba. Otro obstaculizador, que bueno, ahí no teníamos muchísimo que manejar, tiene que ver con la pandemia. Nosotros en diciembre experimentamos un recrudecimiento de los casos de pandemia y eso implicó cuarentenas y restricciones de los aforos, perdón, por un lado, y por otro, los equipos sociosanitarios reasignados a otras tareas en el contexto, por supuesto, de la pandemia, y eso dificultó el que pudiésemos contar con mayor cantidad de equipos para las valoraciones. Otros elementos principalmente del aprendizaje, primero que la pesquisa, la utilización del ICOP se puede realizar para la pesquisa efectivamente en la comunidad y con eso obviamente prevenir la dependencia, y esto como una herramienta previa a la evaluación médico-preventiva del adulto mayor y la evaluación funcional del adulto mayor, como les contaba previamente. Para la escalabilidad, dentro de las valoraciones y las reflexiones que se realizaron con los equipos, existe una necesidad de dejar instalada la capacitación en Chile, tener capacitados a capacitadores que puedan hacer esta formación y con eso poder extenderlo a otras regiones del país. Y por último, creemos que es sumamente necesario reforzar la coordinación y la oferta para los flujogramas de derivación. Uno de los temas que fue peor evaluado tanto por las personas mayores como también por los equipos sociosanitarios y de hecho los equipos sociosanitarios fueron mucho más estrictos en esta evaluación, tiene que ver con esto, con la oferta de derivaciones en las diferentes comunas donde se aplicó este programa y la prontitud con la que funcionan estas ofertas y estas derivaciones finalmente. Bueno, eso es lo que les quería contar. Estamos muy entusiasmados, muy comprometidos. Como les decía, este es un trabajo interinstitucional donde hay también un fuerte compromiso desde la academia y desde el rol que tenemos nosotros como Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso en contribuir con la implementación finalmente de esta herramienta y de este modelo sociosanitario para nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Viviana, te agradecemos mucho tu participación. Si nos acompañas a las preguntas y respuestas al final de las charlas, muchas gracias por estar con nosotros en el simposio. Continuamos. Para finalizar, nos acompaña Patricia Morch. Ella es consultante, es consultora en el Distrito Saludable de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington. Ella nos va a hablar justamente el camino que vamos a seguir en un futuro en la región en relación con el ICOP y estamos deseosos de escucharte, Patricia. Bienvenida. Por favor, si das inicio. Gracias. Hello, everyone. It's a great pleasure to be here today to talk about a little bit about the ICOP implementation and the way forward for future developments in the region of the Americas. I'm going to talk a little bit about the activities that we are conducting at the Pan American Health Organization. First of all, it's important to bring a little bit of context. So in 2015, WHO launched the World Report on Aging and Health, which defines healthy aging, focusing on the goal of maintaining functional ability. And there are two key concepts related to healthy aging. Functional ability, which is the combination and interaction of intrinsic capacity with the environment, and intrinsic capacity, which is all the physical and mental capacities of a person. For example, my visual acuity is low, which is my intrinsic capacity. But with contact lenses or glasses, which is the environment, my functional ability for vision can be fine.
And to proper address healthy aging, the traditional model of care, only detecting diseases in one point in time and treating it in fragmented ways, as earlier mentioned by Dr. Luis Miguel, has to shift to assess function longitudinally across the life course. So the approach should focus on early detection, prevention, and managing declines to favor maintenance of functional ability. Declines in intrinsic capacity are many times overlooked or interpreted as signs of normal aging. A lot of health professionals also don't have training or lack guidance to recognize and manage impairments in older age. So this can lead to older people disengaging from services, not adhering to treatments based on the belief that there is no treatment available for them and for their condition and their problems. Also, health and social needs for older people are typically complex and long-term. So there is a pressing need to develop comprehensive community-based approaches and introduce interventions to prevent declines in capacity and to provide support to family caregivers. It is also very important to mention that many individuals will experience high and stable capacity, declining capacity, and significant loss in capacity. And each of these three periods require different approaches and responses. That's why we have to consider all phases of older age as part of a continuous trajectory of intrinsic capacity and functional ability, therefore having a longitudinal design when providing care. So the ICOP model focused primarily on individuals with declining capacities or significant losses in functional ability. And if you look on the graph, with correct and timely interventions, it is possible to improve older adults' health and functionality, even though there might be a decrease in the intrinsic capacity. With appropriate and target interventions, it is possible to maintain levels of functional ability. And since the publication of the World Report on Aging and Health in 2015, WHO claims for aligning health systems to older adults' needs, and of course, to the new concept of healthy aging. So ICOP comes as a community-based approach that will help to reorient health and social services towards a more person-centered and coordinated model of care that supports optimizing functional ability for older people. And in PAHO, we have been conducting a situation analysis of health systems responsiveness to address older adults' needs. And we have seen from these 3 case studies from Mexico, Brazil, and Chile, that there is a need indeed to align health systems to better address older adults' needs. For example, we can see countries are experiencing increases in care dependence, and most individuals dependent of care are older people. And many of the conditions leading to care dependence are preventable. So we can see on the data in bold here that the percentage of older people that experience difficulties in developing activities of daily living. And with timely interventions, this can be managed to avoid care dependence and to provide healthy aging and independence for as much time as possible. But this population that have these difficulties have to be identified. And that's why the focus on the intrinsic capacity that brings ICOP is so important. So right now, these are the available materials on ICOP. The ICOP handbook, which provides practical guidance on person-centered assessment and the care pathways in primary care. So the primary audience is health and care professionals. The handbook also has an app, and the app is available to download for free in different languages, including English, Spanish, and Portuguese. And also is available the implementation framework, which provide guidance for systems and services and scorecards for self-assessment on implementation readiness. And this is how the scorecards look like. The scorecards evaluate 9 actions
in the service level and 10 actions in the system level. So the framework may be used to assess the capacity of services and systems in a country to deliver integrated care at the community level based on the ICOP approach. And concerning implementation readiness, WHO has launched a pilot program on ICOP implementation, which was divided in 3 phases. The ready phase, which was developed during 2020 and 2021. And this phase investigated what is the usability of ICOP, the handbook, the care pathways in the field, with the perspective from professionals that were using the ICOP handbook, and what is the maturity of health systems and services delivery through the scorecard investigations that were responded by some countries all over the world. And the report highlights that the ICOP approach was very well perceived and perceived as useful from professionals, but they highlight it's very important to have appropriate environment and capacity building on integrated care, so professionals are ready to deliver ICOP. And they also perceived ICOP as feasible to implement, but it's very important to have a proactive engagement with older persons and the community to be able to implement ICOP appropriately. So these were the main results. These were the main results worldwide, but also the same results were seen in the region of the Americas. And the countries that participated on this ready phase on the scorecards were Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Cuba, and Mexico, which are countries that have already established some strategy on implementing ICOP. And here we listen today with the presentation on Chile and Mexico and their efforts on the ICOP implementation. WHO is already starting to work on the next phases of implementation, which is the set and go phases that will start this year until 2024. And I would like to highlight that in the region of the America, and all the report on the ready phase implementation bring results on the enablers as well as the main barriers to implement ICOP. And in the region of the Americas, additional time required and the lack of available staff were the most important barriers identified by the countries. And as I mentioned before about the 3 cases studies on the health systems readiness or responsiveness to the older adults' needs, and also on this ICOP ready phase pilot, only some countries in the region of the Americas participated and have data to analyze on this matter. So it's very important to increase countries' participation and data collection to understand better what's the situation and what can be used to implement ICOP and what has to be done better to improve care and integrated care for older adults. Still on the ready phase, in the region of the Americas, the overall services and system implementation readiness showed a good readiness level in the region of the Americas, very similar to the level identified in Europe. And in the region of the Americas, also the readiness shows to be higher in services at the meso level than for systems in the macro level. And although almost 40% of respondents were medical doctors, we had a representation of different professionals responding the questionnaire. And this is very important for the ICOP approach because we have to be engaging different professionals at different levels of care to be able to work with an integrated care. And concerning the implementation in the region, we believe that it's crucial to have strategies in the community that will support older adults to improve and maintain their intrinsic capacity. So that's why PAHO is publishing a portfolio of evidence-based programs that can support intrinsic capacity maintenance at the community level.
The portfolio includes programs for different domains of intrinsic capacity, such as mobility, cognitive function, and mental capacity, as well as caregiver support. And although the portfolio will be published soon, we do have some countries implementing the program Chronic Disease Self-Management to increase self-efficacy and care planning, and also on the managing of chronic conditions, and also some countries implementing the ViviFrail to increase mobility, reduce risk of falls, and increase functionality. This publication will be available shortly. And our idea on integrating the portfolio with ICOP, and I apologize that this slide is in Spanish, but this is how we envision this implementation with like both the strategies together. It's having the ICOP screening to identify those individuals that need to improve their intrinsic capacity. But if the individual doesn't have any losses in the intrinsic capacity, it's very important that they have strategies to prevent losses so they can be referred to the programs. Of course, individuals that go to the evaluation, the next step in ICOP, the person-centered evaluation, and they don't have a functional ability decline, they can also be part of the interventions. And of course, older adults with losses, like more important losses on functional ability, then they have to be referred to specialized care. So this is why we envision, and then we envision ICOP also serving as a way to identify individuals that can work better on preventing losses on intrinsic capacity, and not only those with declining and several losses on functional ability. And for last, I want to invite you all to know the strategies, including ICOP, but a lot of different strategies on healthy aging that we are working in PAHO through the information on our website. And also, as Dr. Luis Gutierrez mentioned before, the Decade of Healthy Aging is here, and I would like you to be involved in the movement, to participate on the Decade through the Decade platform, which is a collaborative digital space on knowledge sharing, on making connections. So everybody is invited to be part of the Decade and to join the platform, to join the movement. Thank you very much. Patricia, te agradecemos tu participación y damos inicio a preguntas y respuestas al simposio ICOP del protocolo ICOP en la región. Por favor, iniciamos preguntas y respuestas. Good morning, welcome to the panel. Buenos días a todos, bienvenidos al panel. Patricia Morch, Viviana García, Humberto Medina y Luis Miguel Gutiérrez. Damos inicio a las preguntas. Si podemos iniciar. Patricia, por favor. Gracias, doctor. Thank you very much. The question that was asked was about how to implement ICOP in a country as big as Brazil. This is a great challenge, and it's a great question. In fact, the study that has been conducted by WHO that I mentioned on my presentation is actually trying to understand the best ways to implement ICOP in different countries and situations, following the framework that was established. But so the ready phase is actually related to pilot studies and to understand the needs in different realities and what's readily available, what has to be changed a little bit. So the best way that I understand to start implementing ICOP in Brazil would be to starting with different pilots in different regions of the country to understand the different realities, because of course the country is huge and there are specificities from different regions that has to be addressed as well. I would also recommend the different services or even the system as well to go and check the ICOP framework and do and conduct the scorecards to understand what is already available in the country and what has to be increased or improved to be able to implement ICOP in the different regions. So this would be a very general suggestion, because it's very tricky considering that not only has to be ICOP implemented, but all the mentality related to older adults care that has to be focused on the intrinsic capacity and functional ability has to be changed as well. So
I don't know if the colleagues that have experience on pilots in Mexico, Chile has something else to add, but from our perspective of PAHO WHO, this would be my answer. Thank you. Thank you, Patricia. Dr. Gutierrez. Well, indeed, I agree with Patricia. Mexico is also a big country, and we have several sectors within the medical services, and the approach to the dissemination of the initiative has been different in those related with the Social Security and in those depending from the Ministry of Health. But in fact, the spirit of the initiative remains only one, it remains the same, but we have indeed to pay attention to local conditions and to the possibility of multidisciplinary integration in some areas. For example, beginning with the nurses has been straightforward, very easy, and rapidly developed. In others, working with a team together, like in Mexico City in our case, but always with the same aims in mind and the same methodology to identify the local needs and resources. And there's also another question asking why the National Institute of Geriatric Medicine in Mexico doesn't have medical infrastructure and services. In fact, we already have our first unit that has been built, and we are about to begin recruiting the professionals that will be working here during this month, and soon we will be able to go into the field and begin with clinical research activities. Dr. Medina. Yes, thank you. In the aims, we search the implementation through the nurse specialists in geriatrics and the first level of care with the subsequent training of the medical, of doctor, nutritionist, and social worker. So they did work as a team. This is planned to expand it as more spaces for geriatric sur are generated more teams in the country. It's not easy, but I think this beginning is the correct way or the best way to implementation. Thank you. Thank you, Dr. Medina. Dr. Gutierrez, the implementation ICOP in Mexico relating to vitality and how is it addressed? Maybe I could answer to that as well. Yes, yes. It's adelante, doctor. Which is the best tool to address vitality? In fact, in ICOP, within the working group, we have had many discussions around this issue, but we have decided to focus on nutrition, even though we understand that it is not the only phase of vitality, but is from the clinical perspective, it is the main issue, and we have to address it directly, and we cannot let it aside. We know that vitality, in fact, is under each of the different domains, and that eventually we could develop other measures to identify vitality. We know that great strength, for example, is a very good tool in order to approach this perspective, that it has predicted value, but the shortcoming is that the instruments that we need to measure it are not cheap and are not easily available everywhere. That is why we have decided to keep it this way. Thank you, Dr. Gutierrez. No more question. Thank you, Patricia, Viviana, Dr. Gutierrez, Dr. Medina. Thank you. And see you soon. Thank you. Thank you. See you. Bye. Gracias. Thank you. Bye-bye.